Se abre la sesión. Buenos días, señorías. De acuerdo con lo previsto en la convocatoria, iniciamos los trabajos del día de hoy con la comparecencia de don Jerónimo Saavedra Acevedo, en su condición de expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, a las que suma también la de exministro de Administraciones Públicas y otras actividades como presidente del Cabildo, ¿no? No, alcalde. Alcalde de Las Palmas y presidente del Gobierno canario. Y, déjenme que lo diga, laboralista de largo recorrido, lo que también por esta vía me une a él. Pues con la bienvenida a la comisión, señor Saavedra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señoras y señores diputados, para mí es un honor grandísimo haber sido convocado por esta comisión para trasladarle mi experiencia en distintos puestos en las administraciones públicas de nuestro país que ha mencionado el presidente. Son muchos años a los que añadir los de pertenencia a los distintos parlamentos o cámaras legislativas de nuestro país, sea el Congreso de los Diputados desde el periodo constituyente hasta el 93, sea en el Senado en varias etapas hasta el 2003, Parlamento de Canarias además, y todo eso ha contribuido a que haya asumido una serie de valores, consecuencias, con una, diríamos, gran tranquilidad política de ser conscientes de que hemos participado como colectivo, como país, en una tarea constructiva eminentemente positiva en sus resultados globales. Ahora ha habido errores parciales, puntos concretos que se pueden corregir, y creo que esta comisión precisamente tiene por objetivo eso. En qué medida esas correcciones requieren un cambio de la Constitución o basta en la propia Constitución hacer una lectura adecuada o hacer uso de alguno de los preceptos vigentes. Ese es el tema que sus señorías tendrán que tomar la decisión y en la que no voy más que a presentar mi posición, mi experiencia. Esto, el que les habla, es como si hubiese un partido de fútbol desde las 4 gradas, desde todos los lados, desde todas las perspectivas. Normalmente cuando se habla de la organización territorial del Estado pensamos que el tema se reduce a las comunidades autónomas, pero parecen olvidarse de que el artículo 137 de nuestra Constitución dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas y que todos ellos gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Como ven, la referencia en la Constitución a la autonomía es una nota importante, subraya, de pasar de un Estado centralista a un Estado descentralizado, no solo administrativamente, sino políticamente, pues eso supone un cambio rotundo de nuestra organización histórica territorial. Y en ese sentido se ha manifestado aquí, por lo que he leído el día de la sesión, a Miguel Herrero de Miñón, dice por qué se critica tanto el título 8º de la Constitución, y estoy de acuerdo con él, dice, porque tiene un defecto fundamental, que es el que no establece un sistema, sino que contiene normas procesuales para llegar a un sistema. Pues yo creo que ese es el objetivo más importante que tiene esta comisión, saber que lo importante es configurar, dar un paso más hacia adelante. ¿En qué sentido? Eso ya lo veremos, expresaré mi opinión también en esta exposición, pero conviene ser osado, conviene ser prudente. Es un tema que es evidentemente político y la coyuntura histórica que estamos viviendo contribuye a complicarlo o, por el contrario, a forzarlos y animarnos a dar un paso clarificador. A mí me correspondió el papel también de participar en la creación del Estado autonómico, no como constituyente, en cuanto a mi participación
en el pleno último de esta Cámara se refirió a los artículos 28 y 37. Tuve ahí participación defendiendo el texto del proyecto, sino que participé en la elaboración del Estatuto de Autonomía de mi comunidad autónoma. Fue un estatuto conflictivo por los problemas históricos existentes en la comunidad a la que pertenezco, en Canarias, y había además una configuración política en ese momento, en las elecciones tanto del 77 como las del 79, que daban un espectro marcadamente a favor de la Unión de Centro Democrático, y la oposición tenía en las constituyentes solo tres de los 12 diputados que se elegían en Canarias, de manera que los problemas venían derivados de la historia de la llamada burguesía canaria que arrastraba a otros sectores de la población. Pero no voy a hablar aquí exclusivamente de la historia del proceso autonómico canario, porque no es esta la cuestión. Pero sí decirles que en el debate el 20-21 de mayo, si la memoria no me falla, del año 1982, ya se planteó un tema, una enmienda en relación con el Estatuto de Autonomía de Canarias, que luego ha dado mucho juego, sobre todo nominalístico. Había una enmienda allí establecida y defendida por el también constituyente diputado tristemente fallecido Jordi Soletura, perteneciente en aquel momento al grupo comunista. Y allí defendió que en el Estatuto de Autonomía del 82 Canarias fuese nacionalidad. Y la intervención de don Miguel Roca, en representante como portavoz del Grupo Convergencia de Unión, les aconsejo que lo lean claramente porque también ha insistido de pasada en su comparecencia, viene a reflejar cuál era el sentido que tenía el término nacionalidad en ese momento y regiones. Conforme a eso, es esa referencia histórica a cultura propia, lengua propia, proceso autonómico, frustrado o no frustrado durante la Segunda República, era lo que configuraba el alcance del término nacionalidad. Pero luego vino una cierta moda de emulación en la que son responsables pues todos los partidos políticos que participaron en ella a lo largo de los años 80, los años 90, de todas las comunidades autónomas reforman los estatutos posteriormente en favor de todos considerarse nacionalidad. Y ese subir un escalón que la Constitución no definía qué alcance tenía, pues ha venido un poco a complicar los problemas posteriores de la organización territorial del Estado. Pero ahí está, en ese debate sobre el texto en el Congreso del año 82, el problema nominalista que en gran medida todavía sigue suscitando pasiones al respecto. La puesta en marcha del Estatuto de Autonomía por una comunidad, que es la experiencia que viví como primer presidente del Gobierno de Canarias, pues fue una experiencia muy rica porque había muchos territorios donde no había conciencia autonómica, esa es la verdad. Otros que éramos minoría, los que en la etapa final de la dictadura habíamos unido amnistía, democracia, libertad, Estatuto de Autonomía, y otros, por el contrario, que no tenían ese sentimiento. Y eso llevó, como saben, a la necesidad de adoptar, tras el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero del 81, a adoptar el primer pacto autonómico del año 81 entre el gobierno de Calvo Sotelo, de la Unión de Centro Democrático, y la oposición, principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, Felipe González. Ahí ya se aborda uno de los temas que en el Estatuto de Autonomía de Canarias no se podían resolver, como no se podían resolver en aquellas comunidades que seguían el precepto de la doble vía, la vía rápida, el artículo 151 de la Constitución, para las nacionalidades históricas, más aquellas que en referéndum, caso de Andalucía, obtuvieran un pronunciamiento a favor de la vía rápida y de acceso inmediato al bloque de competencias correspondientes, y Canarias no estaba en ese grupo, pero necesitábamos tener esas competencias. Y en virtud del pacto del 81, tanto la Comunidad Valenciana como la Comunidad Canaria obtuvieron, mediante la utilización de un artículo muy importante que se ha mencionado ya aquí y que yo creo que se tendrá que volver a mencionar, el artículo 152 de la Constitución, obtuvimos unas leyes orgánicas que sería la LOTRAVA, en el caso de la Ley Orgánica de Transferencias de Competencias a la Comunidad Valenciana, y lo mismo LOTRACA para la Ley Orgánica de Transferencias de Competencias a la Canaria. Y eso nos permitió
ahorrarnos el periodo de espera de los 5 años que la Constitución establece para acceder, repito, al nivel competencial de las comunidades históricas, por llamarlas de alguna manera, o nacionalidades. Ese es un ejemplo de cómo la Constitución ha ofrecido siempre fórmulas, remedios para abordar problemas, que en el caso canario era un problema inminente. Teníamos un tema de una emisora que desde Argelia transmitía mensajes independentistas, rotundos, había habido barricadas en las calles como consecuencia de las elecciones del 79, había un cierto nacionalismo radical de izquierda y eso contribuyó a que consideráramos necesario que de un Estado absolutamente jacobino como el que teníamos entonces, pues pasáramos efectivamente a un protagonismo por parte de Canarias para abordar sus problemas. Esa fue la razón por la que los dos grandes partidos del momento consideraron que había que hallar esa fórmula para que accediéramos a las competencias máximas. Y esa es, diríamos, la plataforma de salida que como primer presidente me correspondió poner a correr a la Comunidad Autónoma Canaria desde mayo del 83. Y problemas, porque yo quiero contarles los problemas, cómo se resolvían los problemas, con el fin de que tengan esa visión optimista que yo creo que es necesario, a pesar de las circunstancias, tener en este país, porque después de todo lo que hemos hecho, si no somos capaces de superar un obstáculo, no tiene sentido después de un poco contribuir a recordarles los pequeños obstáculos que la construcción del Estado de las autonomías ha supuesto. En el caso de Canarias, aclarado el tema de las competencias, nosotros recibimos una comunidad que era, junto con la extremeña, las de mayor tasa de analfabetismo del país y que además, siendo una región que empezaba a desarrollar el turismo y ya lo había iniciado a final de los años 50, pues no tenía ni una escuela de idiomas en todo el archipiélago. Ese era el modelo educativo que nos había dejado la dictadura y teníamos que asumir y poner en marcha, hacer un gran esfuerzo como objetivo prioritario en favor de la educación. Pero entonces la financiación, recuerden todos, era en función del criterio del coste efectivo. Es decir, solo se trasladaba, problema relacionado con la financiación que luego también abordaré específicamente, solo se pasaba el dinero del personal, estuviese cubierto o vacante, la relación de puestos de trabajo de la administración transferida, más los gastos corrientes que en torno a eso pudiera generar. Pero no había ni una peseta, entonces, más para inversión, para cubrir las deficiencias. Yo recuerdo que nos transfirieron, creo que eran 5 veterinarios. Las islas son 7 y ganadería teníamos en las 7. Luego nosotros no podíamos, en una época en que las comunicaciones aéreas y marítimas eran mucho menores que las actuales, pues tener a los veterinarios saltando de una isla en otra. Es decir, un coste añadido que aquí sé que hay algunos representantes, diputados también de insulares, que me comprenden perfectamente. Entonces, tuvimos que hacer un esfuerzo para dotar y crear y contratar por lo menos un veterinario por isla. El tema de la escuela de idiomas, pues lo mismo, ¿no? ¿Con qué recurso lo hicimos? Pusimos en marcha un impuesto autonómico, que me costó trabajo convencer al ministro de entonces y compañero de partido, Carlos Olchaga, para que ese impuesto no fuese considerado inconstitucional o antiestatutario, y que fue un impuesto sobre los carburantes basándonos en un histórico sistema que hoy se llama económico-fiscal y que la disposición adicional tercera de la Constitución también hace referencia a la misma, que nos permitía tener unas imposiciones sobre los combustibles, la gasolina, etcétera, muy inferior a la que tenía el territorio continental, el resto de España, ¿no? Entonces, con ese impuesto abordamos una serie de nuevas inversiones para dotar de personal, construir escuelas, etcétera, etcétera. En negociaciones y abordar problemas, con independencia de la ideología de los gobiernos, la experiencia que yo tengo, puedo decirlo con toda sinceridad, que hay jacobinos en todos los partidos. Y a mí me correspondió tener un problema similar. El Estatuto de Autonomía de Canarias dice que las carreteras son competencia exclusiva del Estado. En las comunidades continentales, pues solo
son competencia del Estado aquellas que atraviesen, que crucen varias comunidades autónomas, y en consecuencia la competencia de la comunidad es mucho menor que la del caso de Baleares o que el caso de Canarias. Y entonces yo tenía que abordar con esa financiación cuasi ridícula a la que he dicho mención, que abordar también problemas de construcciones donde la población se concentra enormemente en las islas, súmenle además los residentes transitorios o turistas, y teníamos una construcción, una autopista que comunicaba el aeropuerto con la zona turística. Pues fue el ministro de Obras Públicas de entonces y consideró una ofensa que en una rueda de prensa mostrara la petición de que la ampliación de esa autopista fuese asumida por el Estado, por el Gobierno de la Nación. E incluso el tema lo llevó al Comité Federal de mi partido como si yo fuera un desleal. Entiendan, en consecuencia, que vean que el tema no ha sido fácil, pero que hablando se entiende la gente, se dice vulgarmente, y esa es la realidad. Se resolvió pues con un contacto con el presidente del Gobierno y dice, obra de interés general, que es lo que dice la Constitución. Teníamos el ejemplo de un caso con el Gobierno balear, que era de otro partido y que financiaba el Estado. ¿Por qué razón? Para Baleares se resolvía el problema, pero no se resolvía para Canarias. Se declaró obra de interés general y fue financiada por el Estado. Estos son algunos de los ejemplos que quería ponerles aquí en primer plano, un poco refrescando la memoria y diciendo también que ha salido últimamente, por los motivos del conflicto territorial que tenemos, que es catalán, porque como no se le menciona, para mí sí, Cataluña, el conflicto, el problema político, que fue una advertencia de aplicación del 155, siendo secretario de Estado el señor Borrell. Nosotros negociamos un régimen muy singular en las relaciones con la Unión Europea. En ese sentido, como saben, el Tratado de Adhesión del Reino de España, que entró en vigor el 1 de enero del 86, ese tratado tiene un protocolo exclusivamente dedicado a Canarias y otro a Ceuta y Melilla, ¿no? Y en ese protocolo nos reflejamos lo que Canarias, por su historia, consideraba que estábamos más adelante hacia el mercado y al libre comercio mundial que lo que estaba la propia Unión Europea. Y que meternos en la unión aduanera suponía restringir la libertad de comercio tradicionalmente desarrollada, aplicada, y permitió superaciones de crisis agrícolas cíclicas a Canarias, pues permitió sobrevivir, de mala manera, pero sobrevivir. Y entonces nosotros negociamos que no podíamos meternos a aplicar un arancel frente a terceros países cuando nosotros no estábamos aplicando un llamado arbitrio de un régimen fiscal que había sido aprobado por la dictadura en el año 72, siendo secretario general del Ministerio de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez, que tuvo la sensibilidad y que, unido a los problemas que había planteado una sentencia del Tribunal Supremo en la aplicación del arbitrio de lujo o del impuesto de lujo en Canarias, pues montó una cierta polémica en plena dictadura con todo el apoyo de los medios de comunicación, que desembocó en la creación de un órgano de carácter regional que se llamó la GIAI, que era Junta Interinsular de Arbitrios, que recaudaba eso que hasta entonces, esos arbitrios históricos que venían de la ley de Bravo Murillo, esos arbitrios históricos los recaudaban los cabildos y pasaron a ser recaudados por el gobierno, por esa GIAI. Esa GIAI es absorbida por la comunidad autónoma, por el Gobierno de Canarias, y establecimos ahí una comisión de recaudación porque los titulares y beneficiarios de esos recursos eran cabildos y municipios de Canarias. Bien, con esa situación se produce una rectificación del protocolo 2 a petición, a presión de un sector ganadero que se consideraba perjudicado y que pidió integrarnos más. Y parece que al Gobierno central le gusta también esa mayor integración y se acordó por el Parlamento de Canarias avanzar en una integración con un reconocimiento de especialidades. Se hizo una gran tarea en la Comisión Europea y se consiguió. El año 91 había que aplicar ya el IVA en lenguaje canario. Y el IVA en lenguaje canario se llama IGIC, Impuesto General Impuesto Indirecto, IGIC, IGIC. Y entonces daba una facultad de recaudación tremenda, muy superior a la que tenía el sistema anterior de arbitrios y del REF, del régimen económico y fiscal canario. Y entonces nosotros estábamos en ese momento en la oposición y el gobierno advirtió: tienen que incorporar este nuevo sistema, pero como ustedes van a incrementar
tienen que desarmar, tienen que rebajar esos arbitrios históricos que ahí tienen. Y entonces hubo oposición por el presidente del gobierno de entonces, del Centro Democrático y Social, y hubo una tensión, terminó con esa advertencia, aplicamos el 155 y se resolvió el problema mediante diálogo y mediante el desarme arancelario correspondiente. Bien, ese es otro de los temas, y en este caso vinculado al de la financiación, que viví desde la comunidad y me salto ya de ahí a mi experiencia como ministro de Administraciones Públicas. Me encuentro igualmente un nuevo pacto, el pacto del 92. En este caso ya no es la UCD, sino que es el Partido Popular y el PSOE, el gobierno de España, igualmente el PSOE. Y ese pacto viene a resolver la parálisis en el proceso de desarrollo, de puesta en práctica del modelo del título octavo de nuestra Constitución, porque aquellos 5 años de espera de las comunidades de vía lenta, de 143, pues estábamos ya en el 92 y estaban con un mínimo de competencias, tenían los órganos legislativos, tenían los ejecutivos, pero no tenían competencias, diríamos, significativas. Y ese pacto decide poner en marcha unos acuerdos para cumplir y que todas las comunidades autónomas alcancen un nivel similar competencial tal como la Constitución establece. En julio del 93 fui llamado al gobierno, por el presidente, y el presidente me dijo: aquí se trata de aplicar el pacto del 92 y la doctrina del Tribunal Constitucional en materia autonómica. Tiene vía libre. Y empecé a aplicar ese pacto y a convocar a todas las comunidades autónomas para ir negociando el proceso de transferencia. En los procesos de transferencia, en ese periodo estaba importante el bloque educativo, universitario y anteuniversitario, el bloque de servicios sociales, el de sanitario no estaba, porque el INSALUD seguía ahí, e incluso Canarias no había accedido a la competencia sanitaria, y como si lo habían hecho las históricas, sobre todo por el problema que como oíamos, comentaban las reuniones de colegas de partidos, el coste sanitario, la financiación de ese coste sanitario por parte de aquellas comunidades que tenían que gestionarlo. Entonces, diríamos que éramos prudentes al respecto. Y me encontré con que había cuando se habla tanto de la igualdad, que conviene también atenuar ante lo que pueda venir en relación con los modelos nuevos de financiación, porque inmediatamente sale la igualdad de un territorio respecto a otro, imposibilita muchas veces los procesos de negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. En esa igualdad me encontré que había comunidades que el gobierno central había hecho inversiones, por ejemplo, en residencias de mayores, que no había hecho en otras comunidades autónomas. Y claro, teníamos que transferir, y las que no habían recibido esa inversión decían: denos una cuota, un cupo, un extra, que no se abordaba en ese momento, porque ya estaba un sistema de financiación global para todas, que nos permita tener un plus de inversión, aparte de la fórmula de financiación al que estamos todos sometidos. Y eso era un problema en el proceso de negociación, que a base de diálogo, conversación, pues se fueron superando. El sistema de financiación en ese momento se puso en práctica por vez primera el famoso 15% de participación en el IRPF. La única comunidad autónoma que expresó su oposición al sistema fue la extremeña, del compañero y amigo Rodríguez Ibarra. Y se superó ese 15%, parecía para algunos que era un poco desmantelar el poder y las posibilidades financieras del Estado, pero luego los distintos sistemas de financiación posteriores ya han visto a qué porcentaje de cesión del IRPF más de cesión del IVA contiene el polémico e insatisfactorio sistema vigente y retrasado en 4 años para su solución o abordaje. Entonces, esas son experiencias a las que uno ya particular de más complejidad, que era la negociación de transferencias con la comunidad vasca. La comunidad vasca desde el año 87 no había recibido ninguna transferencia. Y el 31 de julio, el mismo mes que yo tomé posesión del ministerio, el Parlamento vasco aprobó por unanimidad
45 reivindicaciones competenciales. Y empecé las reuniones con el gobierno vasco y yo decía, si aquí pone que ustedes me piden investigación o me piden astronomía, ¿de acuerdo? El Estatuto de Autonomía dice que usted tiene competencia, creen el servicio correspondiente. No. Es que el Estado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no tiene ningún instituto de investigación en nuestro territorio. De astronomía, si ustedes gastan tanto a nivel nacional, es el tema a discutir, y el tema al final se resolvió porque había sobre todo algunas competencias a transferir que se refirieron a obras hidráulicas, que ahí se había una inversión del Estado y que por lo mismo, caso similar a lo que comentaba respecto a las carreteras que atraviesan varias comunidades, pues ríos que atravesaban varias comunidades y que había que determinar cuánto de la inversión del ministerio competente en materia de obra hidráulica y de la Confederación Hidrográfica correspondiente afectaba a una comunidad, afectaba a otra. Eran problemas concretos, complicados, que exigió negociación, pero que al final desembocó en las transferencias de 8 competencias de esas 45. Y yo no sé si posteriormente se ha hecho alguna transferencia, tengo mis dudas, creo que son muy raras y ahora he visto que el actual gobierno vasco está pidiendo precisamente abordar el tema de alguna de ese cuadro votado por unanimidad, insisto, en julio de 1993. En ese periodo también me tocó empezar la negociación, a mí no, pero vamos, a la ministra de Sanidad, del tema del INSALU a Canarias. Y Canarias tenía una infradotación hospitalaria inmensa. Yo recuerdo, siendo presidente en la primera legislatura, que visitó el ministro Yuc, tristemente asesinado por la ETA, por el terrorismo. Y me mandó un informe previo donde decía, ustedes no están tan mal, según mis asesores, ustedes tienen una ratio cama hospitalaria, habitante, superior a la media. Digo, ¿pero quién te ha hecho esas estadísticas? Es que claro, están hechos por provincias, no están hechos por islas. Y no es lo mismo una persona que vive en Fuerteventura, que tiene que desplazarse a un hospital en la capital, no me vas a poner hoy que el ratio es el real, tiene que ser por isla, ¿no? Este grado de desconocimiento o de incomprensión de lo singular, de lo diferencial, es el obstáculo que a veces ha tenido la puesta en práctica del Estado autonómico, que a veces no ha sido tema político, ha sido incluso tema funcionarial, porque yo he conocido subdirectores generales que hablaba de algún tema relacionado con Canarias, automáticamente sacaba la palabra privilegio. Y había que darle la lección explicativa de lo que no era privilegio, sino que era un reconocimiento de la singularidad y de lo que ya la disposición adicional tercera de la Constitución venía a reflejar. También puedo contar la última experiencia de ese ministerio, que como saben era un gobierno de minoría apoyado parlamentariamente por el Grupo Nacionalista Vasco, el PNV, y por Convergencia y Unión, que me solicitaron transferencia, el reconocimiento de la autoridad portuaria, la presencia de la comunidad autónoma. Había una ley vigente que se había establecido, había habido un recurso pendiente del Tribunal Constitucional y solicité al colega también, bueno, a ver de lo que decía antes, los jacobinos los hay en todos los partidos, que accediera a un traspaso que no tenía mayor significación, que el presidente de la autoridad portuaria sea nombrado por la comunidad autónoma, el resto representantes del Ministerio, de la Administración Central, más de las administraciones locales, pues está funcionando perfectamente gracias a que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional posterior que confirmó la fórmula, que no quiso asumir mi compañero de gabinete y que me consta por escrito, ¿no? Pero sí, son cuestiones, repito, de la complejidad y del tema de no simplificarlo ideológicamente del problema de funcionamiento de la organización territorial del Estado. Vamos por ahí. En el periodo de ministro sí contribuí a resolver eso que se llama cierre o no cierre, o el modelo, el tema de las ciudades de Ceuta y Melilla. Y era un tema internacionalmente delicado, no voy a ser más explícito, y las pretensiones que tenían los alcaldes de esos dos municipios de distintos partidos eran muy ambiciosas. Querían
2 comunidades autónomas más. No parecía eso, que con la población tener un ayuntamiento y tener además una comunidad autónoma, con la población existente, nos parecía absolutamente inasumible e irracional. Y en esa negociación con el principal partido de la oposición, siendo además responsable de la política autonómica, don Mariano Rajoy, me correspondió negociar la fórmula que él convenciera a su alcalde de Melilla a que entrara en razón, y buscamos la forma aplicando el artículo 144.2 de la Constitución, que, según dicen los constituyentes o algunos comentaristas, está puesto ahí pensando en la posibilidad futura de integración de Gibraltar. Y nosotros interpretamos que era posible hallar ahí una fórmula singular, en el apartado B de ese 144, que se le dio en estatuto, haciendo que no se podía suprimir el municipio porque era de dudosa constitucionalidad, había que crear algo autonómico, pero que no fuese el modelo de la península o de los archipiélagos. Y entonces se optó por ese estatuto de ciudad autónoma, que creo que al final ha resultado satisfactorio, de manera que seamos, aunque a veces se olvida, no solo 17 comunidades autónomas, sino que hay también 2 ciudades autónomas. En un debate que tuvo lugar en el Senado, en esa legislatura, a solicitud del Grupo Nacionalista Vasco, se debatió el tema central y repetitivo de cerrar o no cerrar el modelo autonómico. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Decían unos, en la aplicación del Pacto del 92, otros porque estamos tan frenados por parte de otros. Y ahí tuve la sensación que la fórmula federal que ya manejábamos en alguna organización política, pues quedaba corta. Esa fue mi impresión. Me acuerdo que el portavoz del Grupo Popular en el Senado era Alberto Ruiz Gallardón, y coincidimos en el planteamiento del Estado autonómico. Pero la impresión que de las intervenciones de los grupos nacionalistas era que por mucho que agotáramos la interpretación competencial, no era suficiente. Y eso se me quedó. Y lo sigo teniendo en el fondo como un llamamiento al realismo y al tema también en medida nominal, que abordaré también posteriormente. Concluyo diciendo que también he sido 4 años alcalde y también la autonomía municipal a veces ha salido a flor de piel porque son muchas las restricciones y muchos los ayuntamientos que creen que la referencia que hice al principio de la Constitución a la autonomía del municipio es ilimitada. Es que no hay ningún derecho ilimitado, todo tiene sus límites y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido matizando. Sí tienen el problema de la financiación, como ejecutivo que fui también de la Federación Española de Municipios en ese periodo 2007-2011, perdón, intentamos encontrar una nueva ley de financiación, cosa que fue en vano. Yo ya la llegada, el inicio de la crisis económica y eso se quedó y sigue estando sobre la mesa en la aspiración de los distintos ayuntamientos. El tema de la provincia forma parte también de la organización territorial, relacionado evidentemente con el problema de algunas comunidades autónomas de la infinidad de mini municipios. Son más de 8.000, por mucho voluntarismo que se haga en materia de fusión de ayuntamientos, todo ese mensaje ha fracasado porque hay que comprender el sentimiento del ciudadano a su territorio donde ha nacido, a sus amistades y a su identidad mínima. Y en consecuencia he pensado que el tema debería resolverse a través de mancomunidad de municipios, que se ha utilizado poco, e incluso en algunas de las comparecencias que he leído han hecho referencia a la posibilidad de que los cuerpos habilitados nacionales de secretarios y de interventores pudieran desempeñar funciones para varios municipios y resolver ese problema de municipios de 50, 70, 80 habitantes que no pueden pagar ni a lo mejor no tienen ni un policía local.
Entonces, o bien mancomunarizando, o bien a través de la utilización de bloques, de bolsas, diríamos, de interventores y secretarios de administración local, pudieran abordarse problemas de esos pequeños municipios. El tema de la provincia es distinto. Yo soy de una comunidad donde no hay provincia. El Estatuto de Autonomía suprimió lo que equivaldría a provincia, que eran las mancomunidades interinsulares, 2. Provincia oriental Las Palmas, provincia occidental Santa Cruz de Tenerife, pero al ponerse en marcha ya la Junta Preautonómica, antes del Estatuto, ya cesó. Es decir, el término provincia para nosotros no tiene nada más que el sentido electoral, como distrito electoral para las elecciones generales, para el Congreso de Diputados, ni siquiera para el Senado, como comprenderán. De manera que allí tenemos, como en el caso de Baleares, que se inspiró en el caso canario, los cabildos insulares, los gobiernos insulares, y no consideramos necesaria tal circunscripción. En el territorio peninsular, el tema es conflictivo. Yo creo que si sobran determinadas administraciones o cargos políticos en este país, pues a lo mejor las diputaciones, suprimiendo el cargo, el nivel político, pero que todos los funcionarios y todos los servicios abordados por las diputaciones pasen a la comunidad autónoma, podría resolverse el tema de prestar servicio a pequeños municipios que no pueden abordarlo solo y que hoy las diputaciones en determinadas comunidades autónomas cumplen con esa función. Es una opinión personal, pero como tal la que se quería aquí reflejar, pero sin que tenga ninguna... No lo considero que sea un tema fundamental, pero si en el futuro hay alguna nueva crisis política en virtud de esa teoría de los ciclos económicos, pues podría abordarse con un criterio realista. Y paso al tema financiación. El problema de la financiación, como les decía antes, es el tema de la igualdad. Y los distintos sistemas que se han ido produciendo, desde el del coste efectivo a luego participando en los ingresos del Estado. Recuerdo yo, siendo presidente en el tercer mandato, perdón, en el periodo 91-93, del presidente del Gobierno de Canarias, se estaba negociando un nuevo sistema de financiación en sustitución del 87, que había sido ya favorable, había ofrecido recursos importantes a las comunidades autónomas. Y me llamó el consejero de Hacienda, que estaban en las negociaciones, y dice que no aceptan el coste de la insularidad, que era la batalla que Canarias mantenía en el tema de incrementar, mejorar el sistema de financiación, sin éxito. ¿Y qué hago? Vota en contra. Y votamos en contra. O sea que era gobierno, estoy hablando del año 92, me parece. El tema de la financiación es un tema muy complejo. No requiere reforma constitucional, evidentemente. Es un tema de carácter político y donde las comunidades parten de la base de que quieren más. Ninguno va a querer menos, porque los matan en sus territorios, a sus políticos. Entonces, el Estado está gastando un porcentaje muy elevado, participando en un porcentaje muy elevado del gasto público general de este país, a niveles que muchos países federales no han alcanzado. ¿Se puede seguir exprimiendo? ¿Qué posibilidades tiene el Estado de ceder más de lo que recauda? Tengo mis dudas. En esas circunstancias, reconociendo que el sistema actual ha generado problemas objetivamente demostrables de comunidades perjudicadas, las que están beneficiadas nadie lo suele decir, pero las perjudicadas claro que lo dicen con toda razón. Entonces, después de 4 años de finalización del último sistema de financiación negociado, en la actualidad las dificultades me parecen que, aunque nos hayamos recuperado en gran medida de la crisis económica, pensar en cuál es el límite de reducir el papel protagonista del Estado, cuando en un Estado autonómico o en un Estado federal el papel del Estado siempre tiene que ser importantísimo. El poder del Estado no se puede debilitar, por muy federal que sea un país, y en consecuencia hay que tomarse muy en serio qué recursos dejamos en manos del Estado a la hora de financiación de las comunidades autónomas. Esa es
una reflexión que quería aportar de entrada, ¿no? Además, hay un problema añadido, que el ciudadano se pregunta, ¿pero por qué piden más si luego bajan los impuestos en esa comunidad autónoma? Explíquenlo. ¿Para qué quieren más dinero? Y luego, no es para mejorar los servicios, porque luego reducen los ingresos propios. Hay que uniformar, reducir la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, tema que deben plantearse con los expertos, pero que es un tema real, existente. Hay comunidades donde no hay un impuesto de patrimonio, en otras que sí, y todo el mundo trata de reducir el problema al Vasco Navarro. Y no es verdad, no es verdad, ni los estudios al respecto de presiones fiscales nos llevarían a sorpresa a más de uno en relación con quién es el ciudadano que paga más en su comunidad autónoma. Otro de los aspectos que se tiene que resolver en la financiación. El Estado no puede seguir soltando dinero por el sistema de financiación, como les decía antes, si quiere ser fuerte, y luego crear partidas presupuestarias en áreas competenciales de las comunidades autónomas, sean a través de las conferencias sectoriales, servicios sociales, dependencia, una parte que contribuye el Estado, porque así lo establece la ley, y otra parte de las comunidades autónomas. Llega temas de la vivienda. La vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. ¿Por qué se creó o se crea el Ministerio de Vivienda? Para tener una partida presupuestaria y luego establecer consorcios, convenios, multiadministrativos, complicados en su ejecución, etcétera, etcétera. Son problemas que deben resolverse integralmente y no quedar aislado una negociación. Las cifras totales me corresponden a mi financiación es esta, y luego el Estado sigue para justificar en muchos casos la existencia de una Secretaría de Estado, de un Ministerio, una Dirección General, poniendo una partida presupuestaria que no tiene sentido. No tiene sentido. La financiación no puede ser finalista. La financiación, si queremos que la autonomía sea auténtica, que responda el gobierno de esa comunidad, del presupuesto que haga y de las prioridades que establezca y la oposición que controle y el ciudadano que decida en la votación cada 4 años. Pero desde el Estado, imponer esto va para tal cosa, esto va para lo otro, en mi opinión no es lógico ni coherente con un sistema de organización territorial del Estado racional. Y por último, en el tema de la financiación, está el tema de la singularidad. Y las palabras de Miguel Roca en esta comisión las comparto totalmente. Él dice que la Constitución reconoce por primera vez en la historia de España que dentro del proyecto de la unidad española lo que se dice es que existen nacionalidades y regiones que la integran. Este concepto de nacionalidad ha sido progresivamente discutido, y digo progresivamente porque cuando formulábamos la Constitución tengo que decirle que lo discutió muy poca gente. Es evidente que el modelo de organización territorial puede ser perfectamente revisable, puede ser mejorado. ¿Alguien requiere un tratamiento de singularidad? Se pregunta. Aquí está la clave para la financiación. La diferencia no genera privilegios. La diferencia nos hace simplemente respetar al diferente. Perdonen si les parece excesivo lo que les voy a decir, pero democracia es reconocer la singularidad. La igualdad es la democracia. Reconocer la singularidad es el plus de la democracia. Si no hay reconocimiento a la singularidad, el pluralismo de la Constitución lo hemos de eliminar. Ese es el tema clave que está, y aconsejo a todos los que hoy son colegas presidentes de la comunidad autónoma que no hagan populismo en relación con el tema de financiación, porque no, entonces no van a contribuir a la solución, y que sean respetuosos con el término de singularidad y aceptar el principio de singularidad. Porque en anteriores ocasiones yo he visto las respuestas en los medios de comunidades autónomas que automáticamente ante cualquier trato diferenciado, singular, ya aluden al tema de la igualdad. Ahí está el problema principal de la financiación a que he hecho referencia. Y finalmente el tema del Senado, en la Organización Territorial del Estado. Yo soy de los
partidario del monocameralismo y, en consecuencia, que sea, en cualquier caso, que sea reducido el número de miembros. Si siguen el modelo alemán, a mí me parece que es el más realista, el más efectivo, o si quieren fórmulas mixtas, al respecto no tengo ninguna reserva. Concluyo, pues, con que tienen ustedes que llegar a un informe en relación con una posible reforma constitucional que tiene que ser acotada, no abrir un proceso constituyente, no hay circunstancias ni razones objetivas para ello, sino una reforma acotada que requiere un amplio consenso y que ese amplio consenso requiere una capacidad de pactar. Yo creo que pertenezco a una generación que dimos ejemplo no solo en el proceso constituyente, sino también en lo que hemos ido desarrollando de la experiencia territorial, de necesidad de dialogar, de llegar a acuerdos y que hablando se entiende la gente. Y da la sensación de que hoy no hay esa cultura de pacto que otros países tienen, por citar el caso de la República Federal Alemana. Ahí tienen un ejemplo. Tenemos que recorrer muchos años y esperar a que esa cultura de pacto, que se está practicando a niveles territoriales inferiores, sin nadie rasgarse la vestidura. Está la realidad. Hay municipios en España que se encontrarán ustedes con pactos que a otros niveles consideran que es una especie de herejía. Pero bien, ese tipo que ni los italianos ni los alemanes han pecado en ese sentido, sino que han sido amplios, abiertos para la necesidad de resolver los problemas de los ciudadanos y dejar el problema ideológico atrás. Me parece que tenemos que avanzar mucho aún. Ya insisto, en la necesidad de fortalecer el Estado ante el problema de la financiación. Reconocer, tanto con el tema de la singularidad, a la que he hecho referencia, que nuestro modelo, y lo reconoció aquí también Miguel Herrero de Miñón, es asimétrico. Y yo a la asimetría le tengo un gran cariño porque el padre de esa criatura fue el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Trujillo, profesor Trujillo, que autor de un libro sobre Pi Margall, modélico en materia de federalismo, y que siempre defendió la teoría de un federalismo asimétrico. Otros consideran que no, que el federalismo tiene que ser todos iguales. Pues creo que, como dice Herrero de Miñón, el tratamiento de la asimetría está encarnado en la propia Constitución. Y desear lo mejor para el país y compartiendo y siendo consciente de la responsabilidad que esta comisión ha contraído si optan por una reforma constitucional o desarrollan las posibilidades que todavía la Constitución ofrece, es un tema eminentemente propio de su señoría. Muchísimas gracias, señor presidente, y perdón por haberme pasado algunos minutos. Muchas gracias, señor Saavedra. Se ha alargado, pero le hemos seguido atentos todos. Ha sido un buen recorrido poliédrico, además, y en este sentido muy interesante. Comenzamos la intervención de los grupos. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Simancas. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Saavedra, a esta que es su casa. Muchísimas gracias por su comparecencia. Una comparecencia especialmente interesante por su condición de experto pluridisciplinar, multifacético. Ha sido usted el ministro de Administraciones Públicas encargado de poner en marcha el acuerdo del 92, como se acaba de recordar, presidente de comunidad autónoma, alcalde, directivo de la FEMP, diputado constituyente, senador, diputado autonómico, estudioso. Sabemos de la institucionalidad
española y europea. Por lo tanto, en consecuencia, su criterio es especialmente relevante para los trabajos de esta comisión. Celebramos que haya insistido usted en esa doble disposición, muy general, por cierto, en esta comisión hasta ahora, que por una parte valora muy positivamente el proceso de descentralización política que ha llevado a cabo nuestro país y que se ha plasmado en el Estado autonómico, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo democrático, desarrollo institucional, pero por otra parte viene a reconocer, viene a admitir algunos defectos, algunas insuficiencias que invitan a proponer, incluso a promover reformas de alcance diverso, de alcance discutible y que han de plasmarse pues, en actualizaciones, en concreciones, en modernizaciones, en mejora. Usted incluso ha llegado a establecer la necesidad de la reforma constitucional, eso sí, acotada, eso sí, consensuada para llevar a cabo esta tarea de modernización, de actualización de un Estado autonómico exitoso por una parte, pero reformable, modificable, mejorable por otra. Coincidimos, desde luego, en ese criterio, señor Saavedra. Ahora bien, algunas preguntas. A partir de su larga experiencia, quisiéramos preguntarle si comparte usted el criterio de aquellos que afirman que, si bien entre el 78 y el 92 teníamos una Constitución más federal que nuestro Estado, el texto iba por delante de las instituciones, una Constitución más federal en su diseño que el Estado en su realidad, quizás entre el 92 y hoy tengamos un Estado más federal que la Constitución. ¿Cabe tal reflexión? ¿Cabe pensar que va siendo hora de actualizar la Constitución para proporcionar más coherencia, incluso más eficiencia a este sistema que es, de facto, federalizante? Muchos expertos, señor Saavedra, clasifican los estados descentralizados como el nuestro en estados, por una parte, de federalismo competitivo, estados de federalismo cooperativo. ¿Coincide usted en que participamos más de la primera acepción que de la segunda? ¿Qué cabe hacer para mejorar el carácter cooperativo de nuestro Estado complejo, de nuestro permanente proceso federalizante, ¿no? En otro orden de cosas, ha hablado usted de un Estado complejo, autonómico, descentralizado, pero poco clarificador. Y se ha referido usted en concreto a las competencias. Ha puesto usted el ejemplo de la vivienda. Tenemos un marco competencial poco clarificador. Creo que ese es el adjetivo que ha utilizado usted. ¿Cómo resolver este problema? El constituyente, usted fue diputado en aquella Cámara, optó por el modelo del doble listado de competencias. Sabe usted que en otros modelos federales se optó por el listado único, establecer lo que son competencias exclusivas del Estado, derivar las demás a comunidades y ayuntamientos. ¿Qué corresponde hacer aquí en función de su conocimiento y de su experiencia? ¿Un listado, dos listados? ¿Qué hacemos con el 152 a estas alturas? Tenía razón de ser en el 78, ahora sigue teniendo razón de ser mantener abierta la puerta del 152. Más cosas, ya con mucha brevedad. Todo Estado complejo requiere para su funcionamiento eficiente, aquí se ha dicho a lo largo de varias sesiones, por una parte instrumentos eficaces de coordinación y de colaboración y por otra parte también una actitud proclive a la lealtad federal, de doble sentido, del Estado central a las comunidades, de las comunidades al Estado central. ¿Qué es lo que falla aquí? ¿Los instrumentos o la actitud? O las dos cosas, ¿no? Financiación, ¿constitucionalizamos o desconstitucionalizamos?
señor Saavedra. ¿Usted qué opina? ¿Constitucionalizamos y, por lo tanto, incorporamos rigidez a los principios del sistema, o desconstitucionalizamos y, por lo tanto, incorporamos un factor constante de coyunturalismo a la definición de los principios del reparto de los recursos comunes? Los dos procedimientos tienen sus riesgos. Constitucionalizamos, aunque sea los principios, ¿no? ¿Qué dice su experiencia? Senado sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que sea una Cámara de Representación Territorial? Usted ha hablado del modelo alemán. El modelo alemán establece una especie de asamblea de gobiernos autonómicos. ¿Con qué composición? ¿Con qué legitimidad democrática? ¿Cómo lo configuramos, ¿no? Y por último, vivimos en un doble proceso de federalización nacional, y ya termino, y europea. ¿Cómo encajamos esto? ¿Qué participación damos a las comunidades autónomas en las decisiones que corresponden a nuestro Estado en la Unión? Y bueno, hable usted, por favor, a favor de los ayuntamientos, la cenicienta, el pariente pobre de nuestra institucionalidad, igual legitimidad democrática. En fin, celebramos que se hable aquí de los ayuntamientos también. Muchas gracias, presidente, por su magnanimidad. Gracias, señor Simancas. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra la señora Millán. Gracias, presidente. En primer lugar, quería agradecer que hoy esté aquí con nosotros, que comparezca en esta comisión. Su acreditada experiencia, tanto nacional como autonómica como local, nos resulta y nos debe resultar de gran utilidad para la temática que se trata en esta comisión. Nos aporta una perspectiva muy valiosa. De Ciudadanos estamos comprometidos con la reforma de la eficiencia en la gestión y en la financiación de las comunidades autónomas para así evitar que se sigan produciendo desigualdades entre territorios. Y también, de igual modo, consideramos que es preciso clarificar de forma precisa y definitiva las competencias. Por un lado, las del Estado y, por otro lado, las comunidades autónomas. Y acabar con estos conflictos de competencias que se producen constantemente y, además, diría yo, que a veces han dado lugar a negociaciones entre el Gobierno y comunidades autónomas, en algunos casos, produciendo y provocando desigualdades de una comunidad autónoma con otra. Y, de acuerdo con esto, me gustaría formularle las siguientes preguntas. ¿Considera si existen desigualdades entre ciudadanos de una comunidad autónoma y otra? Usted también, la segunda pregunta, está relacionada con que usted en algunas ocasiones ha criticado públicamente el hecho de que algunas comunidades autónomas aprueben niveles de déficit superiores a los niveles permitidos. Entonces, mi pregunta sería si considera que esas desviaciones, esa permisión, se debe a un defecto del sistema de financiación, autonómico que tenemos, y si estaría de acuerdo con reformar, por tanto, el sistema de financiación. La tercera pregunta creo que ya me la ha contestado, porque le iba a preguntar que, bueno, como usted ha sido senador entre el 99 y el 2003, si consideraba que habría que reformar el Senado, o, bueno, bajo su experiencia, su perspectiva, si esa institución cumple realmente la función constitucional para la que se creó. Ha dicho que debemos de mirar hacia el modelo alemán, entonces yo, en parte, ya esa pregunta más o menos me ha quedado clara y contestada. Y recientemente usted ha sido entrevistado en un periódico sobre la modificación del régimen electoral canario. Mi pregunta iría más general, a nivel español, si considera que hay que reformar el sistema electoral español. Muchas gracias. Gracias, señora Millán. Por el Grupo Mixto interviene en primer lugar, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, el señor Allí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los miembros de la mesa y especialmente bienvenido al señor Saavedra. Gracias y enhorabuena por su intervención. Sinceramente, me ha parecido tremendamente interesante y se lo quiero agradecer. Usted lo ha dicho muy bien, señor Saavedra. Si algo constituyó, valga la redundancia, la propia Constitución española fue el tránsito de un Estado centralista a una descentralización, tanto administrativa como política. Y, además, eso no está reñido, como diré posteriormente, bueno, tal como recoge el artículo número 2 de la Constitución, que dice que se debe reconocer y garantizar el derecho de la autonomía y las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Claro, hoy, hablar de nacionalidades, parece que nos rasgamos las vestiduras porque, claro, efectivamente, algunas fuerzas políticas quieren
de esa nacionalidad romper a España. Pero otros partidos políticos, como Unión del Pueblo Navarro, sí defendemos esa singularidad y esa diversidad que enriquece al conjunto de los españoles. Usted decía, y es cierto, que en todos los partidos políticos hay un jacobino. Bueno, si mi partido político hubiese un jacobino, tendríamos un serio problema estructural, ideológico, incluso filosófico, porque efectivamente somos un partido que defiende esa singularidad de España, siempre dentro del marco de convivencia que nos dio la Constitución española, porque nos sentimos navarros, españoles y, lógicamente, europeos. Ahora bien, si hubiese que dar un color, un matiz al movimiento jacobino, claramente es un naranja. Un naranja, con todo mi respeto, es un naranja chillón. Porque hay un debate claramente hacia confundir, y digo malintencionadamente, lo que es desigualdades, o mejor dicho, igualdad con uniformidad. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, tal como recoge la Constitución, por eso también lo firmamos como partido y como los navarros lo ratificamos. Pero no confundamos, efectivamente, esa igualdad, ese acceso a la igualdad con la uniformidad. Y, en segundo lugar, esa confusión, también malintencionada, de singularidad igual a privilegios y, por tanto, igual a insolidaridad. Y aquí voy a poner un caso. Los navarros somos la tercera comunidad menos poblada de España, es decir, somos, mejor dicho, la comunidad con menos población, la tercera por la cola, y, sin embargo, somos los quintos que más contribuimos en términos de solidaridad al conjunto del gasto de los españoles. Por tanto, con datos y con hechos se quita esa intención, como le decía. Mire, para finalizar, una pregunta. Quiero saber su opinión, y con una sinceridad que usted ha hablado, es qué encaje tiene en la Constitución española los fueros, tanto de las tres comunidades forales vascas como de la Comunidad Foral de Navarra. Quiero saber su opinión. Y, una vez más, muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias, señor Allí. En nombre de Compromís, señor Baldoví. Moltes gràcies, señor president. Señor Saavedra, agradecerle su presencia y decirle que me ha parecido muy interesante, hasta el punto que no he tenido la tentación en toda su charla de mirar el teléfono móvil y mirar los WhatsApps. Por tanto, eso dice mucho de su intervención. Me ha gustado mucho dos apreciaciones que creo que tendrían que estar en el informe final. Usted ha hecho una apelación al diálogo. Lo ha repetido diversas veces. Y yo creo que eso tendría que estar presente en el informe final. Y luego ha hecho otra apreciación que a mí, como valenciano, me ha gustado mucho, que es a la visión jacobina de algunos del Estado. También, como valenciano, decirle que, evidentemente, entramos en el sistema autonómico juntos. Y preguntar una pregunta específica. Si el entrar pronto, más pronto que otras comunidades, eso supuso un hándicap a la hora de valorar las competencias en nuestros respectivos territorios. Si tiene opinión de eso, porque parece que en el tema de la educación, en nuestro caso, nos parece que fue así. Luego, del sistema de financiación, usted ha hablado de que hay, evidentemente, disfunciones. Yo creo que, desde el punto de vista valenciano, y lo digo sin ser del PSOE, creo que el presidente valenciano, Ximo Puig, no está haciendo populismo cuando está diciendo justamente que hay un problema, y el problema es, por ejemplo, un canario debe ahora 3.200 euros per cápita y un valenciano debe 9.000. Por tanto, no creo que sea solo de mérito de los gobiernos del Partido Popular. Debe haber alguna cosa que, evidentemente, cambia. Por tanto, yo le digo, el sistema de financiación, igual que ha sugerido el señor Simancas, si debería estar incluido o no en la Constitución. Si cree que se está produciendo dumping fiscal en algunas autonomías, respecto a algunas autonomías que, por su buen sistema de financiación, se está haciendo dumping, y si eso deberíamos resolverlo. En cuanto a las diputaciones, me ha parecido impecable por lo sencilla de la solución que usted ha dicho.
quitar a los políticos y dejar a los funcionarios y adscribirlo a una comunidad autónoma. Es tan sencillo que a veces que no se diga me parece increíble. En cuanto al Senado, también como senador, y ya que usted ha sido presidente de gobierno autónomo, ministro de Administración Territorial, alcalde y ha sido senador, entonces tiene una visión muy general, si realmente cree que el Senado habría que suprimirlo. Y la última pregunta. Usted ha hablado del Ministerio de Vivienda, pero yo le digo, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, son competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas. Por tanto, ¿cree usted que estos ministerios deberían existir o no? Y una última referencia al señor Allí, los de Compromís también llamamos el naranja y no somos nada jacobinos. Por tanto, en fin, hay naranjas y naranjas. Gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Echaniz. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Saavedra, por su esfuerzo por abandonar unas horas las gratas Islas Canarias, por su presencia, por su intervención en esta comisión. Una comisión que, como usted muy bien ha relatado, está destinada a revisar, a repensar nuestro modelo territorial, nuestro modelo autonómico, a analizar 40 años después nuestro estado de las autonomías, aquellas cosas que han funcionado bien y aquellas que sin duda se han podido hacer mejor, que han resultado en alguna medida disfuncionales. En definitiva, a radiografiar nuestro título octavo, a celebrar sus éxitos, que son muchos, pero también a diagnosticar sus limitaciones, sus improvisaciones y también sus potenciales excesos con el objeto de abordar ulteriormente las reformas legislativas, reglamentarias o de otra índole que sea menester. Por lo tanto, bienvenida sea su presencia hoy aquí. Usted reúne, como se ha dicho ya, una relevante trayectoria política que aglutina responsabilidades en el ámbito local, como alcalde y como miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el ámbito autonómico, como diputado y como presidente de una comunidad autónoma, en el ámbito nacional, como ministro, no solo de Administraciones Públicas, también de Educación, quiero recordar, y, desde luego, en el Congreso de los Diputados como diputado constituyente y en otras legislaturas y en el propio Senado. Por lo tanto, posee una extraordinaria experiencia política para contribuir con su opinión precisamente al objeto de esta comisión. Una comisión que desde hace unas semanas se encuentra en modo de escucha activa para, con posterioridad, buscar los consensos posibles, los pactos posibles que permitan las reformas también posibles que mantengan al menos el amplísimo consenso y el respaldo popular que supuso la Constitución española de 1978. Por lo tanto, señorías, señor Saavedra, en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de escuchar en esta casa a los padres de la Constitución, a relevantes responsables de instituciones públicas que asesoran al Estado, también a aquellas personas que se dedican a medir hechos, conductas, opiniones o intenciones de los españoles. Y el mínimo común denominador de todos ellos ha sido precisamente la identificación de los últimos 40 años con un periodo de estabilidad, de paz, de crecimiento, de apertura al exterior, de bienestar, de concordia también y de avances sociales como nunca antes se había producido en nuestra historia. Y la seguridad de que esos logros son indisociables de la historia de nuestra Carta Magna y, por lo tanto, hemos asistido de una forma unívoca a la defensa reiterada, constante, sincrónica, sinfónica, polifónica, porque conocemos muy bien sus aficiones musicales, de la España constitucional y a la constatación de que esa España constitucional, el Estado español que dimana de la Constitución española del 78, es más que la suma, que la justa posición de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que configuran nuestro espacio geopolítico. España no es 17 más 2, España es mucho más. España es un acervo histórico, político, social, lingüístico, cultural, económico, sentimental, que sobrepasa, que trasciende, en definitiva, la pura justa posición y que se convierte en un proyecto histórico y vital, basado en un ingente pasado común y en un presente esperanzador, no exento, como se ve, de dificultades, pero sobre todo en un futuro ilusionante y en un proyecto de vida en común en el que merece la pena emplearse a fondo. Señorías, si la generación de la transición, de la que forma parte el señor Saavedra, nos legó unos instrumentos de viaje, diría yo,
todo el bloque de constitucionalidad, dignos de reconocimiento, dignos de sano orgullo como país, que ha sido el cimiento, el pegamento, el imán de nuestra sociedad en estos 40 años, nosotros tenemos hoy la oportunidad y el reto, diría que incluso el deber, de mejorarlos, de perfeccionarlos para corregir sus potenciales disfunciones, para que sirva de cuaderno de bitácora política y social a las generaciones de españoles en los próximos 40 años también, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Permítame también subrayar, reseñar que estos 40 años de éxito, estos 40 años de avances incuestionables, estos 40 años de progreso sereno y sólido, motivo de orgullo de la inmensa mayoría de los españoles, no hubiera sido posible sin el concurso, el esfuerzo titánico, la dedicación y a veces hasta el precio de su propia vida de varias generaciones de políticos españoles de diferentes partidos, pero sobre todo del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, que han tenido la responsabilidad a lo largo de estas 4 décadas de la historia de España de gobernar la nación y de gobernar la mayor parte de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas y los, como usted muy bien ha dicho, cerca de 8.000 municipios españoles. El resultado de este éxito colectivo tiene en su intrahistoria el nombre y los apellidos de miles de españoles que dejaron su tiempo y su empeño en construir una España mejor, una España más libre, una España más democrática, una España más plural, más abierta y más moderna, una España distinta a la que recibieron de sus mayores, y que esos miles de españoles que forman la orla de políticos generosos y esforzados en cada rincón y pueblo de España se dejaron lo mejor de sus vidas para construir esta gran nación que es hoy España. Y lo hicieron sobre todo desde la vocación y desde la pertenencia a 2 fuerzas políticas que asumieron esas responsabilidades de gobierno y que fueron capaces de llegar a importantes acuerdos pensando en los españoles y que son, por tanto, titulares principales de los profundos cambios producidos y del acervo político y social que hoy todos, absolutamente todos, disfrutamos. Otros muchos participaron de esta construcción, es cierto, pero no sería yo injusto con la historia si no ponderase a estos 2 partidos políticos que desde el antagonismo político, desde la divergencia, pero también desde los acuerdos ayudaron a configurar la piedra angular de la España constitucional que hoy conforma nuestra realidad. Y a partir de ahí, bienvenidos el resto de las fuerzas políticas que ahora se suman a este proceso permanente desde hace 40 años de mejora de nuestra convivencia, de nuestro crecimiento y de nuestra estabilidad. Yo espero y deseo que esa presencia sirva para mejorar y no para empeorar esta historia de éxito colectivo que tanto costó levantar signos de discordia, de enfrentamiento y de constituciones hechas de partido. Sencillamente, señor Saavedra, me gustaría profundizar, puesto que usted ha manifestado en alguna ocasión que hay muchos estados federales que tienen menos competencias que España y, como sabe, mi partido, el Partido Popular, cree de forma razonada que el marco constitucional permite todavía muchas posibilidades de afrontar las disfuncionalidades que han aparecido en los últimos años. Pues antes de abordar un proceso constitucional, termino, señor presidente, si cree que pueden resolverse muchas de estas disfunciones del marco constitucional actual y, si así fuese, en qué sentido y en qué asuntos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Echaniz. Para responder a las preguntas que le han formulado y hacer los comentarios que estime convenientes, señor Saavedra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, siguiendo el orden de intervenciones, señor Simancas, me pregunta si comparte el criterio que la Constitución o que el modelo constitucional previsto allí era más federal que antes que después de los pactos del 92. Yo creo que ya el hecho de que en el 81 hubiera un pacto y en el 92 hubiese otro, no significa que, porque no había un modelo, comparto ese criterio de Herrero Miñón, había normas procesuales para hacer un modelo, para construir un modelo. Entonces es difícil de decir si el modelo de la Constitución, como sabe, el modelo de la Constitución tenía bien o la influencia alemana de la Constitución de Bonn, porque también se ha mencionado el caso de Italia, pero Italia está inspirado en un Estado regional, inspirado en la Constitución de la Segunda República Española. Y sigue ahí ese modelo, unas regiones, especialidades, con una cultura, con una lengua propia, en el norte, en el sur, otras insulares, pero el resto con una ley y un estatuto común para todos, ¿no?
Entonces, yo creo que el modelo se ha ido configurando en virtud de la valoración, de las dificultades y del realismo y también de las exigencias, porque no es que los gobiernos hayan estado ahí pactando, negociando, sino también había una conciencia ciudadana que en unos casos reclamaba mayor autonomía que en otros, porque la historia es la que es, la historia nuestra es un Estado complejo y desde los reyes católicos, los Habsburgos, los Borbones, etcétera, pues han tenido concepciones distintas de la organización territorial del Estado. Y ahora pues tenemos una nueva que creo que en estos 40 años ha funcionado, que tiene problemas, evidentemente, pero que podemos abordarlo. En cuanto a si somos de un modelo federal competitivo o cooperativo, desgraciadamente somos competitivos. Desgraciadamente lo digo porque todas las reflexiones que he hecho en temas acerca de la igualdad, y también me parece que ha sido la señora representante de Ciudadanos, la señora Millán, la que ha hablado de la igualdad o no igualdad entre los ciudadanos de todas las comunidades autónomas. Es un tema que ya contestaré adecuadamente. Pero, en fin, yo opto por un federalismo o un modelo autonómico cooperativo. Las competencias, yo estoy en favor de reducir los tres llamados tres bloques a dos. Uno, competencia exclusiva del Estado y otro, competencia de las comunidades autónomas, con el fin de evitar eso que también se ha señalado en intervenciones anteriores, que a través de las leyes de base el Estado en unas ocasiones, con una concepción poco autonomista, ha ido quitándole autonomía a las comunidades autónomas, lo cual ha provocado una serie de recursos de inconstitucionalidad y han dado una carga de trabajo al Tribunal Constitucional que no sería necesaria si simplificáramos y dijéramos, ahí interviene usted y déjese de intervenir en esto que me toca a mí. Ese conflicto se simplificaría así con dos bloques y no con ese intermedio. Decir claramente qué es lo que el Estado debe establecer para todos los españoles y en sus áreas de competencia correspondientes y lo demás que sean las comunidades autónomas. Eso es uno de los criterios que tengo asumido hace mucho tiempo, porque me parece que el trabajo del Tribunal Constitucional se ha sobrecargado. Me pregunta qué hacer con el 152. Aquí también se ha dicho que es el sumidero porque se ha ido las competencias del Estado. Yo no comparto ese criterio, porque en primer lugar porque he puesto el ejemplo de la Lotrava y de la Lotraca y creo que fue la respuesta acertada políticamente a un problema que existía ahí. ¿Puede utilizarse el 152 para resolver el problema de Cataluña? Es un tema que tienen que decidir los políticos, pero puede serlo, sin necesidad de reformar el resto de la organización territorial del Estado. Esta es mi opinión que como tal ofrezco ahí. La cuestión es determinar qué es aquello que el Estado considere esencial, sustancial, competencial y renunciable. Está claro que la defensa, las relaciones exteriores, la corona, etcétera, pero qué otras cosas, ¿no? Y por esa vía podríamos, y no reducir el tema a si es más dinero o menos dinero lo que reclama esa comunidad. Me parece que el tema es más complejo. También aquí se ha hablado de la necesidad, creo que fue por el señor Roca, de gestos. No solo son suficientes reformas, cambios, leyes, más dinero, no, el tema es también de gestos, de actitud, de ser comprensivos, de reconocer lo diferente, que hay muchas personas que no aceptan lo diferente, no solo en el tema político, sino en otras muchas cosas más, ¿no? Y que forma parte de la cultura ibérica, a lo mejor, y que en otros lugares el tema de lo diferente, políticamente hablando, pues es más asumido y más practicado. El actitud financiación, si es constitucional o no. Está claro que no es constitucional, no hace forma reformar y además constitucionalizarlo es darle una rigidez que, teniendo en cuenta que el factor económico, los recursos que se obtienen del Estado, lo que nutre el sistema de financiación, sufre muchas alteraciones a lo largo de la historia y tener que estar modificando la Constitución para resolver un problema de financiación me parece inadecuado. O sea que basta con leyes orgánicas, la OFCA, cambiarla, hacer los criterios que se estimen más oportunos, ¿no? El tema del Senado. Sí, yo soy partidario, yo estaba ahí, he sido portavoz en comisiones y me da la sensación de esperar a ver qué enmiendas nos aceptaron en la Cámara Baja para ver repetirlas en la Cámara Alta, debates inútiles con concepto de ¿para qué estoy aquí? Eso yo creo que no es bueno y el ciudadano enterado se ha terminado enterando de que los propios senadores somos conscientes o hemos sido conscientes que eso debe estar para otra cosa.
no suprimirlo, sino para otra cosa, cambiarlo. Y eso sí requiere una reforma constitucional, eso sí está claro. ¿Y cómo? Reduciendo el número, en primer lugar. Segundo, ¿cómo los elegimos? Pues o bien hay que determinar si el modelo alemán por los gobiernos regionales, autonómicos, o por los parlamentos autonómicos. Decir que eso aleja el sistema de participación directa al ciudadano que hoy elige a su senador, pues la elección de segundo grado no es un pecado mortal. La elección de segundo grado tiene la misma calidad que una elección de primer grado. Yo estoy aquí de comisionado parlamentario actualmente y no me siento disminuido ni creo que la institución de defensor del pueblo, en términos generales, requiera ser elegida por todos los ciudadanos para que tenga más prestigio que si es elegido por las dos cámaras nacionales o por las cámaras autonómicas, ¿no? Y el número de la distribución, pues esos son criterios que están abiertos al debate, al pacto, si por territorio, si por población, qué factores, ¿no? Ahí está el tema de la insularidad, puede ser un factor o no, en fin, si 50, 60, a mí me parece que más allá no sería necesario, porque las funciones serían precisamente abordar y decir sí o no a las leyes que afectan a las comunidades autónomas y que también ahorraría el trabajo del Tribunal Constitucional. Y por último, he hecho referencia al ayuntamiento porque sí, porque yo he vivido y he comprendido la situación, el esfuerzo, el sacrificio de tantos ayuntamientos. Yo sé que en la primera época, cuando pusimos en marcha la democracia entre todos, las primeras elecciones al municipio en el año 79, pues había, yo de presidente, con los apuros que tenía para resolver un problema educativo, construir una escuela más o contratar 10 profesores más, encontraba un ayuntamiento que llegaba a las fiestas y traía a un artista de renombre pop y pagaba cientos de miles de pesetas. Claro que me repugnaba, pero esa es la autonomía municipal y los ciudadanos de ese ayuntamiento son los que tienen que valorar y corregir. Son los mismos que los que subvencionan grandes pruebas deportivas. Yo hace poco he visto una prueba deportiva, 200.000 euros. Pero bueno, con los problemas, luego se quejan los problemas de marginalidad, de desigualdad. Digo, pero qué populismo, qué doble lenguaje, qué valoración, qué criterios tienen esos políticos actuales. No menciono ni territorio para que nadie se sienta aludido. Pero esa es la consecuencia de la autonomía. Hay que asumirlo, pero también que el ciudadano se entere. El mismo papel que tenemos los defensores del pueblo, que denunciamos que tal servicio no está funcionando bien. Si las fuerzas que están en la oposición no utilizan los informes que el defensor del pueblo, diputado común en mi caso, hacemos críticos con el gobierno de turno, pues si no lo aprovecha la oposición, ¿qué posibilidades tiene de que se entere el ciudadano de que aquello no está funcionando bien? Y esas cosas ocurren hoy. Y entonces el tema del voto del ciudadano es el que, la cultura política en definitiva, del ciudadano es el que hay que mejorarla, entre todos para que aquel que tiene unas prioridades de despilfarro, sea ayuntamiento, sea diputación, sea comunidad autónoma o Estado, pues que lo corrija en el momento del voto. No hay otra fórmula. Ahí estamos viendo ahora que hay ayuntamientos ejemplares y que ya es la administración que mejor ha respondido al sacrificio que para todos los españoles ha supuesto con los recortes y la superación de la crisis, y que hay ayuntamientos que están en superávit y que tienen ahí el problema del techo de gasto, que son una de las cuestiones básicas que se tiene que determinar en este país, porque hay millones y millones de euros en ayuntamientos y que no las pueden gastar y que tienen problemas, que quieren gastar, que quieren invertir y generar empleo, etcétera. Hay que ser más flexibles. Si las incumplidoras han sido las comunidades autónomas, pues aplíquense los controles, las sanciones, las medidas correspondientes para premiar al bueno y sancionar al malo, porque si no, vamos a un sistema yo he oído hablar de la quita de la deuda, de los superávit, de los déficits. En algunos ha hecho muy bien al mencionar el representante de Compromís, que habrá que ver en función de la financiación que han tenido que sufrir, al margen de los recortes, ¿no? Pero si la financiación era mala para esa comunidad, claro que ese déficit no puede ser abordado igual que el déficit de una derrochona, y que ha actuado en la línea de gasto superfluo a que he hecho referencia. Es un tema complejo y que hay que analizar, pero los ayuntamientos han dado en su conjunto un ejemplo de saber apretarse el cinturón y decir, de aquí no puedo pasar. Y repito, pues eso ahora hay que premiarlo y reconocerlo, no sancionarlo. Y también ha ocurrido igual
con algunas comunidades autónomas que están en superávit y que, claro, que los ciudadanos esos pues han tenido que sufrir los recortes que no han sufrido a lo mejor otros ciudadanos. Y ahí volvemos al ejemplo de la igualdad, la diferencia de los ciudadanos en las distintas comunidades autónomas, que es un tema que tiene muchos puntos de vista para analizarlos y ver si ha habido desigualdad, si no hay desigualdad para los ciudadanos de una comunidad respecto a otra, ¿no? La señora Millán, pues estoy entrando ya en respuesta a los problemas que ha planteado acerca de las desigualdades de las comunidades autónomas. Es que tiene que haber desigualdad del ciudadano si tiene un gobierno A o un gobierno B en una comunidad autónoma, porque no todos los gobiernos van a aplicar las mismas políticas. Eso es algo que parece que el ciudadano, el analista, no quiere pensar. Del Estado federal alemán no se deduce que todos los alemanes vivan y tengan el mismo nivel de vida en Schleswig-Holstein que en Baviera. Y unos que han mejorado y han subido categoría y otros que han bajado. ¿Por qué? Porque han tenido gobiernos eficaces, han tenido posibilidad de desarrollar la industria, otros han sido más ganaderos, no han tenido posibilidades. Lo mismo ocurre con el territorio español. Andalucía, Extremadura, el archipiélago canario no están en las mismas condiciones que el archipiélago balear, bien sea por problema de población, bien por carencia de materias primas, etcétera. Luego es decir, todos somos iguales y ya está resuelto, y esto me crea desigualdad. Hay que ser muy prudentes a la hora de saber, porque, repito, claro que sé que hay ciudadanos en una determinada comunidad autónoma que tienen más posibilidades de becas en estudios universitarios que en otra comunidad. Pero esa es la consecuencia de la aplicación de los recursos que obtiene cada comunidad y de las prioridades a la hora de hacer sus presupuestos que plasma. Y será la oposición la que trate de corregir, de vigilar, de denunciar y esperar a la convocatoria del 19 para corregir y desplazar a esos que han generado esas desigualdades, tratando de reducir, no para quitárselo a los que han avanzado, sino por el contrario, a que los que han sufrido sean aproximados a la situación de ciudadanos de otras comunidades autónomas. El déficit de algunas no es consecuencia de lo que decía antes yo, de que sean derrochonas, sino que es déficit de que un sistema de financiación, que es el que está funcionando actualmente, ha generado, según todos los análisis publicados, diferencias objetivas e injustificadas. Se equivocaron, las aprobaron, los dieron el visto bueno todas las comunidades autónomas en el momento que se aprobó ese sistema. Y ahora pues han visto que los técnicos pues no estaban bien asesorados, o sea, los cálculos se hicieron mal, las consecuencias de la crisis han generado unos efectos en la recaudación del Estado que ha repercutido en la financiación de las comunidades autónomas, y eso es lo que hay que corregir. Pero y el déficit, sí, repito, antes ya lo he dicho, no premiar al mal gestor, sino al buen gestor, y asumir que los déficits no siempre es consecuencia de mal gestión, sino de una mala financiación. El caso de la Comunidad Valenciana es evidente. Reformar el Senado, sí, claramente partidario de la reforma, ya lo he manifestado, y la reforma de la Constitución es imprescindible. En ese punto ahí no hay interpretación posible del texto constitucional, sino una reforma. Y reformar el sistema electoral, totalmente de acuerdo. Usted sabe que yo pertenezco a una comunidad que ahora está aquí la reforma del Estatuto de Autonomía, donde está un blindaje en ese estatuto desde el año 82 que requiere para aprobar una ley electoral 2/3 de los votos, mientras que para reformar el estatuto basta con la mayoría absoluta. Es increíble, pero es así. Y todavía hoy no hay acuerdo en la comunidad autónoma por los motivos que sean, ¿no? Entonces, trasladado esa desigualdad población-territorio, es decir, donde el 83 y pico % de la población tiene el mismo número de diputados, escaños, que el 17% de la población, es un escándalo. Correspondió en su momento a necesidades objetivas, la llamada triple paridad plasmada en ese estatuto del 82. Pero si la comunidad autónoma ha funcionado, ha permitido superar las razones por las que en el 82 la mayoría política de entonces consideraba que el sistema tan desigual electoralmente servía. Yo creo que hoy sería un reconocimiento de que no ha madurado políticamente ni socialmente Canarias, es decir, que el sistema electoral no se puede cambiar. Eso viene seguido por un sistema, creo que desproporcional, no tanto como el canario, el sistema vasco, luego le sigue la ley general y el sistema catalán.
es decir, donde de nuevo la población no está reconocida, sino está reconocido el territorio. Y ese sistema requiere una reforma del sistema electoral que además no está en la Constitución. Eso es un tema, como también se ha dicho aquí, de ley orgánica y que se puede abordar. Y el señor Aggi ha hecho muy bien, se ha ido, pero bueno, como su tío fue presidente de la Comunidad Foral Vasca cuando yo era ministro, pues tenía especial interés en dedicarle la comprensión que hubo con el tratándose de una comunidad que la Constitución reconoce su foralidad, que era uno de los temas que se planteó por parte de algunos de los portavoces, y que no, que el encaje que tiene es clarísimo, está en la Constitución, están las disposiciones adicionales y nadie ha planteado la reforma de esas disposiciones. El representante de Compromís, sí, ya le he contestado en parte. La apelación al diálogo siempre la haré en todas circunstancias y forma parte de mi manera de ser. Y pasa que parece que apelar al diálogo se convierte en noticia, lo cual indica que estamos en una ciudad enferma o una sociedad enferma, porque que alguien diga que se reúne para hablar, resulta que eso sea motivo de titulares, pues digo, esto no está funcionando bien. O sea que si no hubiésemos hablado no habría habido ni transición, ni habría habido constitución, ni estarían ustedes ni yo aquí hablando de estos temas, seguro. Y preguntó que si el adelanto competencial, es decir, la aplicación del pacto del 81 a través de las leyes orgánicas del 152 afectó al nivel, en el caso nuestro no, es la única manera, como ya le dije al principio, de salir de la cola del analfabetismo y todos los problemas educativos de turnos, 3 turnos educativos en colegios. Se hacía en Canarias porque teníamos un crecimiento demográfico tremendo, teníamos la tasa de natalidad más alta a lo largo de todo el siglo XX y teníamos cada año crecimiento del número de niños que se incorporaban al sistema educativo y pues no, yo creo que eso hizo que a lo mejor otras comunidades pudieron dedicarse a otras cuestiones y nosotros tuvimos que dedicarnos con carácter prioritario a lo que consideramos entonces prioritario. Si hubiese habido otro gobierno, a lo mejor habría establecido otra prioridad y la educación no le interesaría tanto como al que les habla. Y lo del dumping fiscal, supongo que se refiere al dumping fiscal, es decir, a la reducción. Sí, ya he dicho, yo lo he dicho, que soy consciente y que no comparto ese criterio. Ahí no tengo ninguna duda que el Estado podría plantearse, y esta comisión, la necesidad de ver si en la financiación de las comunidades autónomas la competencia fiscal que tiene en determinados tributos es conveniente mantenerlo o no. Es un tema que lo planteo porque a mí no me gusta efectivamente que en una comunidad se baje impuestos. Eso sí que crea desigualdad. Eso sí que crea desigualdad. Y ahí no hay razones objetivas que lo justifiquen. Señora de portavoz de Compromís, el dumping fiscal y del Senado, ya no voy a repetir lo que supresión, no cambio. Llámesele de otra manera, llámesele igual, pero que hay que cambiarlo. Reforma constitucional sin ninguna. Señora Echani, muchas gracias por todas las reflexiones que ha hecho, que compartimos rotundamente. Y yo sí aprovecho para, cuando ha hablado de la transición y de todo lo que ha contribuido a la transición, el consenso constitucional, etcétera, que repliquemos a aquellos que quieren inventar una transición que no existió, porque hay una cierta moda. Y claro, los que vivimos todavía, afortunadamente, y que participamos en esa transición, sabemos cómo se hizo y cuántos nos reuníamos, que no era como se ha simplificado, así una reunión de 4 en torno a una mesa. Eso no es verdad, eso no se puede vender ahora, hay que convertirlo en posverdad, en virtud de esta sociedad tan informatizada del siglo XXI, ¿no? La transición
se hizo como se hizo, con participación de muchos y con renuncias de muchos y de reconocimiento de otros. Es decir, ese es el consenso. El consenso no es imponer y convencer al otro de que yo tengo razón. El consenso es reconocer mutuamente que podemos ceder en este punto y otro porque fundamentalmente coincidimos en esto como algo sustancial. Ese es el proceso de negociación que hay que desarrollar, sea para la Constitución, sea para cualquier pacto de otro índole o trascendencia, ¿no? O sea que finalmente coincido con usted en que 40 años de democracia han sido muy positivos. Los números lo demuestran, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista también económico y social, a pesar de que sigamos teniendo que hacer frente a nuevos problemas de desigualdad y que corresponde a los interlocutores hacerlo. Y aprovecho, dada la condición compartida durante muchos años del presidente de la Comisión, nuestra vocación por el derecho del trabajo, que a mí me sorprende que hoy cuando se habla de los niveles salariales se mire hacia las administraciones, pero si son los sindicatos y la asociación patronal los que tienen que negociar los convenios colectivos, si la economía sube, presionen ustedes. Para eso es la historia del sindicato, que los sindicalismos sobra. Pues sorprende también en esta sociedad tan confusa que tenemos hoy en algunos aspectos que los gobiernos sean culpables de que los salarios en España hoy estén por debajo, o la desigualdad entre hombre y mujer en materia retributiva. Eso es un tema que corresponde a los interlocutores, a las partes, no hay un intervencionismo. Aquí no estamos en un sistema controlado de tipo dictatorial, leninista o castrista o como queramos llamar, o madurista, ¿no? Estamos en una sociedad democrática y son tan protagonistas como los partidos políticos y los sindicatos, y así lo dice la Constitución, creo que en el artículo 6, ¿no? O 7 de nuestra. Así que muchísimas gracias por recordarme y muchas gracias, señor presidente, a todos por, como dije al principio, por esta invitación, honor. Muchas gracias, señor Saavedra. Creo que nos ha hecho a todos disfrutar de su intervención y ahora suspendemos la sesión hasta las 11:30 en punto.